Saludos, estimados estudiantes de Educación General Básica. Bienvenidos a la semana 6 con nuestra ficha pedagógica. El objetivo de aprendizaje es que, como estudiantes, comprenderán que la dinámica existente entre el entorno, los seres vivos y el rol que cumple el ser humano en el cuidado de esta interrelación contribuye con el cuidado de la naturaleza para su conservación y concientización sobre su posible deterioro. Y en este caso nuestro proyecto será la realización de un cuaderno de campo de las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su entorno. Para ello es importante que tengamos en cuenta que van a ser 4 pasos que vamos a seguir durante el transcurso de esta semana. Y que en cada una de las hojas que van a trabajar tienen que enumerarlas, pueden hacerlo en la parte inferior, izquierda o derecha, y escribir la fecha de la observación al inicio de cada trabajo. El primer paso que vamos a cumplir va a ser el diseño de la portada de ese cuaderno de campo, en el que van a usar toda su creatividad para poderlo decorar. El segundo paso será la explicación de la interdependencia enfocado al ambiente natural. Van a leer para ello de las páginas 6 a la 8 y responderán las preguntas indicadas, que son estas. Define con tus propias palabras el significado de interdependencia. Explica por qué el autor afirma que el ser humano suele pensarse como un sujeto separado de la naturaleza. Luego van a describir 2 ejemplos que ilustren la crisis ambiental que vive nuestro planeta y finalmente van a responder cuál es la relación entre el medio ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas. Tienen lecturas muy importantes en dichas páginas que les ayudarán a responder estas preguntas, para lo cual ustedes van a descubrir todos estos conocimientos. A continuación, van a plantear el propósito de su trabajo en cuanto al cuaderno de campo con el que van a realizar durante esta semana y lo van a proceder a redactar. Junto a ello van a escribir también en forma de cuadro una clasificación, van a buscar qué objetos de observación a usted le interesa en cuanto a su entorno, a lo que tiene en su casa, y van a enumerar primero los ámbitos, que son 4, fauna, referente a los animales, flora, a las plantas, el clima de nuestra naturaleza, o también pueden describir fenómenos naturales, y como cuarto punto, los recursos naturales, con los que contamos de manera gratuita, como el sol, el agua, el aire. Aquí, por ejemplo, hemos hecho nosotros un ejemplo de la fauna, el caso de los animales, de las hormigas, usted puede escoger otro. En flora, las plantas de la albahaca, un clima cálido y recurso natural, el sol. Después de eso tenemos el paso más extenso, que es el paso número 3, donde usted va a cumplir con la observación, descripción y análisis de estos 4 ámbitos seleccionados con las respectivas, en este caso animal, planta, tipo de clima o recurso natural que usted haya escogido. ¿Qué es lo que va a hacer? Para cada una de ellas usted va a tener en la ficha las indicaciones correspondientes y va a ver qué aspectos le parecen más importantes dentro de estos ámbitos. Por ejemplo, para la fauna, usted puede explicar sobre el nombre de la especie o cómo se conoce en la comunidad, su tipo de alimentación, sus características físicas, su hábitat, sus hábitos de vida, etc. Y luego, en la siguiente columna, dentro de la misma categoría de la fauna, va a explicar la interrelación con otros organismos, con otros seres vivos y con su entorno. Por ejemplo, este animal que usted escogió, ¿qué relación tiene con los seres humanos? ¿Con qué otros organismos se alimentan? O se alimentan de él, ¿de qué se alimenta? ¿Qué provecho sacan los humanos de este animal? Lo mismo va a trabajar ahora con las respectivas preguntas o aspectos para la flora, para el clima y para los recursos naturales. Aquí les damos preguntas de guía y no es obligación contestar todas estas. Ustedes pueden encontrar más en la ficha y van a seleccionar la información que hayan podido obtener de su observación del entorno
o incluso de su investigación si tienen acceso al Internet. Van a acompañar también estos ámbitos con algún dibujo o un recorte o una imagen que puede mostrar a qué se refiere ese objeto que usted está estudiando o ese ámbito. A continuación, tenemos que en la descripción, usted no solamente va a referirse al aspecto teórico o características, sino que también va a poder cuantificar, va a poder medir esos objetos o pesarlos, pero para ello va a tener que hacer uso de los recursos que disponga en casa. Puede ser que tenga una cinta métrica, una balanza, una pesa, regla, incluso el tiempo también por medio de un reloj. Y en base a eso vamos a trabajar también en conjunto la asignatura de Ciencias Naturales con Matemáticas en forma interdisciplinaria y vamos a decir que para estos objetos seleccionados usted va a tener distintas unidades de medida de longitud o de peso, de acuerdo también al Sistema Internacional de Medidas, y vamos a indicar aquí las principales que usted debe conocer. Por ejemplo, medidas de longitud. Generalmente se trabaja con un metro, que el metro tiene 100 centímetros. Si no trabaja con el metro, con los centímetros, que para eso usted utiliza su cinta métrica o su regla. En este caso, generalmente la cinta métrica porque tiene más cantidades para poder medir. Por ejemplo, aquí tenemos una jardinera de plantas. ¿Qué voy a hacer con mi jardinera? Puedo medir su longitud, tomo los extremos y la cinta métrica me va a ir indicando hasta donde hay 100 centímetros, ya cuento con un metro. Y de ahí en adelante, si no alcanza el otro metro, o sea, los 200 centímetros, pues la cinta métrica viene hasta con 150 centímetros, yo sumo la diferencia. En cuanto a la superficie, lo puedo hacer también con esta jardinera, usted con su propio espacio, como cuando usted calcula, por ejemplo, multiplica la base, toma toda la longitud de aquí por la altura y esto queda representado como, en este caso, metros cuadrados o centímetros al cuadrado. Recuerde que usted tiene que nivelar las unidades con las que está trabajando y en muchos casos va a tener que hacer conversiones que vamos a ir viendo más adelante. Conversión de una unidad a la otra para poder expresar correctamente nuestros resultados. Tenemos también unidades de volumen. En este caso, por ejemplo, usted puede trabajar con envases que ya disponga en su hogar. Aquí tenemos, por ejemplo, una botella. Y para ello tenemos que aplicar una fórmula para encontrar el volumen. ¿Qué decimos? El volumen se expresa generalmente en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Y para ello la fórmula será pi, que equivale a un 3.14, redondeando, por radio al cuadrado. El radio usted desde el centro hacia cualquier punto de los extremos en una circunferencia, lo mide. Y por la altura. Y en este caso hemos hecho un ejemplo y hemos reemplazado la fórmula y encontramos el valor del volumen de este envase expresado en centímetros cúbicos. También tenemos unidades de masa, en este caso tenemos kilogramos, gramos, libras y onzas como las más utilizadas, como usted puede observar en los productos que tiene en casa, o también con la herramienta que tenga usted para medirse, una pesa, una balanza. Usted va a decir, por ejemplo, un kilogramo, ¿a cuánto equivale? Si lo quiero convertir en gramos, yo voy a decir que un kilo equivale a 1000 gramos. En este caso, el kilo lo obtengo generalmente aquí. Por ejemplo, una persona se ha pesado y ¿qué decimos? Tiene 65 kilos. Luego, aquí, por ejemplo, en este envase podemos observar, ha sido pesado, tiene 250 gramos. Acá observamos libras de arroz, tienen 1 libra y 2 libras. Si queremos reducir, subdividir esto en unidades más pequeñas, podemos expresarlo en cambio en onzas. Por ejemplo, si quiero sacar la cuarta parte de la libra de arroz, yo voy a decir, ¿cuánto tiene una libra de arroz? Tiene 16 onzas. La cuarta parte es 4 onzas y saco una fundita más pequeña. Tenemos también por otro lado, para la temperatura, los grados centígrados, como más representados. Tenemos aquí, por ejemplo, un termómetro para tomarle a una persona. En cambio del ambiente, generalmente son otros instrumentos
y lo podemos encontrar también en internet cuando queremos trabajar ya con cambios de temperatura o el clima. Y por otro lado tenemos el tiempo que se mide generalmente en horas, minutos y segundos. Aquí por ejemplo podemos ver que una hora tiene 60 minutos. Dentro de esos minutos tenemos que hay de los 60 minutos se subdividen a su vez en, aquí están las unidades más pequeñas, en 60 segundos. Y lo que hablábamos hace un momento, la tabla de equivalencias que nos sirve para poder transformar o comparar de una medida a otra de acuerdo a nuestro propósito de la investigación. Por ejemplo, si yo quiero convertir una unidad de medida que es mayor a otra que sea menor a ella, yo tengo que multiplicar por su equivalencia. Aquí en la tabla tenemos la equivalencia para las de longitud, de masa y de tiempo. Lo contrario, si yo quiero cambiar en cambio de una unidad menor a otra mayor, yo tengo que dividir para esa equivalencia, o si quiero multiplicar tiene que ser para un número, por ejemplo, aquí un decimal, 1 dividido para la equivalencia. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de los metros a centímetros. Si yo quiero tener un metro, yo multiplico 1 por el valor del metro que son, con respecto a los centímetros que son 100, yo digo un metro equivale a 100 centímetros. Si quiero 2 metros, multiplico 2 por 100, 200. Digo que 2 metros tienen 200 centímetros. Y así sucesivamente. Pero si quiero hacerlo al revés, tengo esta unidad, quiero hacerlo que ya no quiero hacer de metros a centímetros, sino que quiero hacerlo de centímetros a metros, entonces yo voy a decir que voy a hacer todo lo contrario, de centímetros a metros, yo voy a decir como la equivalencia es 100, puedo dividir el total que tenga para 100, por ejemplo 200 dividido para 100, 2, o 1 dividido para 100, 0.001. En este caso, para volver a multiplicar, ya han transformado las cantidades a números decimales o a su mínima expresión. Ya dividieron 1 sobre el valor de la equivalencia. Por ejemplo, con estas tablas ya pueden multiplicar directamente todos los valores. Y una vez entendido el proceso del análisis cuantitativo, vamos a buscar un ejemplo en el área de, en este caso, de ciencias naturales, cómo usted va a llenar la tabla aplicando ya concretamente a una planta elegida. Por ejemplo, aquí de la flora hemos elegido la albahaca. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la fuente de información de donde se obtuvo el nombre científico de la planta de albahaca, tenemos sus características físicas, cuánto alcanza, generalmente más de medio metro, pero no es tan alta, cómo son sus hojas, más adelante lo vamos a ver en un video explicativo de la maestra de Ciencias Naturales del 10º año. Vamos a ver también las especies que existen con respecto a esta misma planta, sus propiedades, su hábitat, qué cuidados requiere, qué plantas o qué especies la atacan, no le ayudan. Y finalmente aquí abajo vamos a agregar nuestras medidas. En este caso hemos medido una rama mucho más grande de toda la planta y llegó a alcanzar 85 centímetros y lo pesamos y tuvo esas ramas 17 gramos, fueron cortadas. Luego en otra columna vamos a hacer la interrelación entre esta planta, en este caso, con los otros seres vivos, en este caso los animales con las hormigas, también tenemos con el ser humano que le sirve para la alimentación y tenemos también dentro de su entorno que se asocie también con la necesidad que tiene de la luz solar. El mismo ejemplo ahora tenemos dentro de lo que hemos escogido con el sol como recurso natural, hemos hecho toda su descripción, sus medidas que las hemos obtenido aquí de internet, expresados también algunos en notación científica incluso, y su interrelación con los demás elementos. Entonces usted hace para los 4 ámbitos seleccionados, aquí hemos hecho el ejemplo con 2, usted lo hace con todos los 4 ámbitos. Y enumera
Aquí puede hacerlo, por ejemplo, en el lado derecho, al final de la hoja, tiene que dedicar una hoja mínimo, puede hacer más, si así lo amerita, en cada uno de esos ámbitos. Luego tenemos ya un análisis separado de los datos cuantitativos. Usted vuelve a registrar todas las cantidades o las más importantes que considere y procede a contestar en base a eso la página 13 con las preguntas que nos indican qué instrumento de medición usaron. Usaron reglas, balanzas, pesas, cinta métrica. Usted escribe cada cuánto tiempo hacías tus mediciones. Recuerda que este es un trabajo que lo va a ir haciendo a lo largo de la semana. Entonces usted va a ir registrando cada cuánto tiempo con su reloj o comparando los días para poder hacer estas comparaciones. ¿Por qué elegiste esa unidad de medida? En base a las que hace un momento explicamos, porque toma una medida de longitud, de masa, ya, usted va a indicar por qué le convenía. Luego, qué dificultad encontró en ese proceso, redacta si tuvo inconvenientes para tomar las mediciones. Además, también va a manifestar si realizó alguna conversión de unidades, como la tabla que vimos hace un momento, para poder comparar de una unidad, transformarla a otra, si hizo o no el cálculo, y cómo podría mejorar el método para obtener datos en un proceso de observación. Luego de contestar estas preguntas, procede a redactar, como usted lo ve en su materia de lengua y literatura, un párrafo argumentativo indicando cómo esta obtención de datos cuantitativos numéricos nos puede ayudar a comprender de mejor manera las relaciones de interdependencia en la naturaleza. Hasta ahí tenemos el paso número 3, que es el más largo de todos, sumamente importante, que va a trabajar con cada ámbito en una página como mínimo de su cuaderno de campo. Y finalmente el paso 4, donde usted va a armar el cuaderno, ya lo va a ejecutar, cumpliendo todos los pasos anteriores, y va a escribir una conclusión en la que usted va a redactar lo más importante del aprendizaje que le dejó todo este proyecto con respecto a la interdependencia entre estos seres vivos y estos ámbitos. Y a continuación les presentamos un ejemplo de un análisis, un estudio o trabajo de campo que realizamos con la compañera entre el área de matemáticas y ciencias naturales para que se puedan guiar dentro de su proceso de investigación y de observación. En este momento estamos ya en nuestra investigación de campo. En esta área tenemos pues a nuestro ámbito en relación a la flora que tenemos aquí a la albahaca. Si ustedes observan, es de color verde, su tamaño oscila aproximadamente medio metro. Puede ser que sea un poquito más grande o más pequeño. Sus hojitas son dentadas de manera ovoideas, ¿sí? Y tiene una aroma exquisita. Es muy útil para la alimentación. Esta planta es una herbácea anual, y tenemos aquí sus flores, ¿sí? Es importante que las flores las podan, deben de podarlas para que puedan tener mayor espacio para que ellas puedan crecer. Bueno, es importante también saber que esta planta tiene un hábitat de un suelo humífero. Tengo aquí una pequeña práctica en la que estoy utilizando un vaso de precipitación, el suelo humífero, le he puesto un poquito de agua y procedemos a hacer una mezcla. Una vez que procedemos a realizar la mezcla, de inmediato vamos a utilizar un indicador de pH, ¿sí? Este indicador de pH que vamos a introducir en esta mezcla o solución. Enseguida vamos a comparar la escala. Vamos a ver
¿Qué coloración presenta? No presenta el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si ustedes ven, la coloración que se asemeja está en el 6. Quiere decir que el pH de este suelo humífero es 6. Por lo tanto, es ácido. Es un suelo ácido. El 7 corresponde a los suelos neutros. Y cuando se encuentra en una escala del 8 al 14, decimos que el suelo es alcalino. En nuestro estudio de campo, la albahaca está en un suelo humífero con un pH de 6. Bien. Después de haber hecho la descripción de esta herbácea anual, vamos a proceder a ver la interrelación que tienen con otros organismos. Por ejemplo, hay interrelaciones con organismos unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares pueden ser las bacterias, como ya la estudiamos en una clase anterior. Por lo tanto, esas son microscópicas. Pero aquí podemos observar que existen otros organismos pluricelulares como las hormigas, muy importantes porque ellas, tanto las hormigas como los anélidos, que son los gusanos, van a perforar el terreno y lo que va a hacer es que dé oxígeno a ese terreno, necesario para que ella pueda sobrevivir. También se interrelaciona con el sol, donde va a haber ahí una transformación de energía. La energía solar se va a transformar en energía química. ¿Saben cómo? Pues bueno, esta hojita que está de color verde, en su interior posee un organelo que se llama los cloroplastos. Entre esos cloroplastos están la clorofila. La clorofila, en contacto con esa luz solar que nos proporciona ese recurso natural renovable, ¿sí?, va a reaccionar con el anhídrido carbónico, y el agua que se encuentran en los estomas de esa hoja. Y en conjunto con la luz solar que procede de nuestro recurso natural que estamos cogiendo el sol, va a producir la glucosa y el oxígeno. Oxígeno importante para el ser humano, por lo tanto es indispensable tener las plantitas verdes, cuidarlas porque ellas nos proporcionan oxígeno. Además de ese beneficio que da al hombre, también tiene otras utilidades esta plantita que es la albahaca, que la están viendo, que sirve pues como alimentación. Y muy interesante, una agüita de una infusión de esta hierba nos sirve también como relajante. Nos ayuda a nuestro sistema nervioso. Y ahora vamos a aplicar las matemáticas dentro de nuestro proyecto de campo. En este caso vamos a dar inicio a la medida de longitud y vamos a ver cuántos centímetros ha logrado crecer esta planta. Tomamos desde la raíz, desde el 0, y extendemos con una cinta métrica que va a ser nuestro instrumento, y podemos definir que ha llegado a alcanzar un máximo de 85 centímetros esta planta. Ahora vamos a proceder a pesar nuestras ramas de albahaca para ver cuántos gramos tiene en total. Y en este caso nuestra balanza, que es nuestra herramienta de medición, nos indica que las ramas tienen 17 gramos. Una vez obtenido el peso en gramos de nuestras ramas de albahaca que hemos definido según nuestra balanza, que son 17 gramos, procedemos a buscar maneras para poder hacer una equivalencia a una medida de conversión. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tomar una conversión de gramos a onzas.
es importante que usted consulte la tabla de equivalencias del sistema internacional y vamos a decir que una onza equivale a 28.35 gramos. Por lo tanto, procedo a hacer la operación. 17 gramos por una onza dividido para 28.35 gramos. Simplifico los gramos y me queda 17 por 1, 17 dividido para 28.35, 0.599, etc. Lo que podemos redondear a 0,60 onzas. ¿Qué quiere decir? Que esto puede pesar tanto 17 gramos como su equivalente a 0,60 onzas, menos de una onza. Gracias por su atención. Esperamos que este video les sirva de mucho para que puedan desarrollar eficientemente su proyecto semanal. Y recuerden una frase de Joseph Fourier, matemático y físico: el estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de los descubrimientos matemáticos. Éxito en su trabajo.